Joe Biden sobre los documentos secretos de Trump. ¿Cómo puede alguien ser tan irresponsable? El presidente dice en una entrevista que tropas estadounidenses defenderían Taiwán de un ataque chino. Mientras Joe Biden estaba pasando la noche en Londres, a donde ha acudido al funeral de Isabel II, la cadena estadounidense CBS emitió la primera entrevista que el presidente de Estados Unidos concede desde febrero. En ella se pronunció por primera vez sobre la retención por parte de su antecesor Donald Trump de documentos secretos en su mansión de Mar-a-Lago, calificando su actuación como totalmente irresponsable. Biden también dijo que tiene la intención de presentarse a la reelección, pero que está por ver cuál es la decisión definitiva, y aseguró que tropas estadounidenses defenderían Taiwán de un ataque chino, desmarcándose de la política de ambigüedad estratégica que mantiene Washington como doctrina oficial. En una entrevista para el programa 60 Minutos, grabada el pasado jueves, el periodista Scott Pelley le ha preguntado lo que pensó al ver la fotografía de los documentos secretos incautados en el registro de Mar-a-Lago. Biden contestó: ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable? Y pensó: ¿qué datos había ahí que pudieran comprometer las fuentes y los métodos? Me refiero a los nombres de las personas que ayudaron y simplemente es totalmente irresponsable. Biden asegura que nadie le ha informado de qué documentos se encontraron y de qué potenciales riesgos para la seguridad nacional implicaban. No he pedido los detalles de esos documentos, porque no quiero meterme en si el Departamento de Justicia debe proceder o no con ciertas acciones que podrían tomar, explicó. En otro pasaje de la entrevista, Biden se refiere a la relación con China. Este fue el intercambio. ¿Las fuerzas estadounidenses defenderían la isla?, preguntó Pelley. Sí, de hecho hubiera un ataque sin precedentes, contestó Biden. Entonces, a diferencia de Ucrania, para ser claro, señor, las fuerzas estadounidenses, los hombres y mujeres estadounidenses defenderían Taiwán en caso de una invasión china. Sí, aseguró el presidente. Ya en mayo pasado, Biden se pronunció en ese sentido en una gira por Asia, y lo mismo sostuvo en octubre del año pasado, la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Sin embargo, aseguran que eso no supone abandonar la doctrina de la ambigüedad estratégica, por la que no termina de definirse con respecto a su respuesta a un posible ataque chino. En un fragmento de la entrevista que ya había sido adelantado, Biden también advierte al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que el empleo de armas químicas o nucleares como respuesta a sus derrotas en el campo de batalla en la guerra de Ucrania tendría consecuencias, aunque sin aclarar cuáles. La reelección. Pelley también le preguntó a Biden si tenía tomada la decisión de presentarse a la reelección en 2024. Mire, si le dijera me voy a presentar de nuevo, de repente entran en juego toda una serie de cosas que tengo, requisitos que tengo que cambiar y mover y hacer, en términos de leyes electorales, ha contestado Biden. Pues los candidatos están sujetos a toda una serie de requisitos y controles de financiación de sus campañas, algo que pesa en que tampoco Trump oficialice sus intenciones. Y ha continuado: es demasiado pronto para tomar ese tipo de decisión. Soy un gran respetuoso del destino, y por lo tanto, lo que estoy haciendo es mi trabajo. Voy a hacer ese trabajo y dentro del marco de tiempo que tiene sentido después de este próximo ciclo electoral aquí, entrando en el próximo año, tomar una decisión sobre lo que hacer, ha añadido. El presidente también se ha referido a la inflación y la economía. Ha dicho que espera un aterrizaje suave y que la economía no empeore. Ha destacado la creación de empleo, y en cuanto a la crisis sanitaria, ha dicho: todavía tenemos un problema con el COVID.
Todavía estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Biden señala que nadie lleva máscaras y que todo el mundo parece estar en buena forma. Son afirmaciones polémicas cuando en Estados Unidos se registran todavía entre 400 y 500 muertes diarias por el COVID-19. Por otro lado, ¿qué significa que Biden diga que la pandemia terminó? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo que la pandemia de COVID-19 terminó, luego de ser cuestionado sobre ello en una entrevista en el programa 60 Minutos de CBS. Biden reconoció que el COVID-19 sigue siendo un problema en Estados Unidos, pero que como tal la pandemia ha terminado. La pandemia ha terminado. Todavía tenemos un problema con el COVID. Todavía trabajamos mucho en eso, pero la pandemia ha terminado, señaló Biden en la entrevista. ¿Qué significa esto en un país donde las cifras de la enfermedad han disminuido significativamente, pero donde también siguen muriendo cientos de personas a diario? Una posición clara del gobierno de Biden. Para empezar, es necesario decir que la única instancia que puede declarar el fin de la pandemia de COVID-19 es la Organización Mundial de la Salud, OMS, que fue la que en primer lugar declaró su inicio el 11 de marzo de 2020. Pese a esto, la declaración de Biden podría significar que su gobierno tomará una posición clara de ahora en adelante respecto a la enfermedad. Es decir, una posición en la que se reconozca que el COVID sigue causando estragos y se tomarán medidas ante ese panorama, pero no en la magnitud que vimos los 2 años anteriores. Lo anterior está en concordancia con los ajustes que hicieron el mes pasado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, a su guía sobre COVID-19. Con estos ajustes, los CDC instan a Estados Unidos a que se aleje de medidas como las cuarentenas y el distanciamiento físico, y que en cambio se concentre en reducir las enfermedades graves causadas por el COVID-19. Asimismo, la declaración de Biden de este domingo parece tener como objetivo disminuir la confusión que hay sobre las medidas para enfrentar al COVID. Todavía a inicios de septiembre se hablaba de una poderosa división entre los líderes de salud del país sobre cómo orientar los mensajes acerca de esta enfermedad. Así que las palabras del presidente estadounidense pueden ser parte de una reivindicación a nivel general para así atenerse a la guía actualizada de los CDC. El final de la pandemia está cerca, pero la ayuda contra el COVID sigue siendo un tema muy presente. Días antes de la declaración de Biden, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, declaró que el mundo nunca había estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia de COVID-19. La semana pasada, el número de muertes semanales reportadas por COVID-19 fue el más bajo desde marzo de 2020, dijo Tedros Adhanom el 14 de septiembre. Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está cerca. Aunque el final esté cerca, agregó el director general de la OMS, se debe seguir adelante con los esfuerzos contra el COVID, ya que aún existe el riesgo de más variantes, muertes, interrupciones e incertidumbre, por lo que llamó a aprovechar la oportunidad que tenemos ahora. Esto en pocas palabras significa que la enfermedad ha disminuido su impacto, pero no se ha detenido y lo más probable es que no lo haga, por lo que trataremos de vivir con ella. Para muestra de ello, las cifras de Estados Unidos, si bien las muertes están en su punto más bajo desde marzo de 2020, como dijo Tedros, todavía mueren casi 400 estadounidenses en promedio al día por el COVID-19, según datos de los CDC. Esto se relaciona también con la declaración de Biden de este domingo, pues como dijo, el COVID sigue siendo un problema,
Por esta razón, se ha seguido pidiendo ayuda. Apenas el 2 de septiembre Biden volvió a solicitar al Congreso más de 22 millones de dólares en fondos para la respuesta contra el COVID-19.